Hola amigos, un saludo desde el Parque Hundido aquí en Jalapa, Veracruz. Su amigo Eric Salas nuevamente. Vamos a tocar un tema que la verdad me causó mucho indignación, mucha impresión. Y cabe aclarar que yo no me subo al tren del mame por esta situación de este compañero policial, dado que pues muchos lo saben, me he dedicado en buena parte de mi trayectoria a la capacitación de policías en los tres órdenes de gobierno: federal, municipal y estatal. Sobre todo hace 15 días que tuvimos allá en Benito Juárez, al norte del estado de Veracruz, una capacitación con los compañeros de la policía municipal. Y ayer, con gran tristeza, cuando venía en el carro, estaba viendo un corto de YouTube, pero sin reaccionar a qué se debía ese tema que veía que estaba viralizándose. Y de repente veo un compañero de la policía municipal que estaba hablando acerca de la salud mental. Hasta ahí todo iba bien, hasta que no sospeché, porque yo pensé que simplemente estaba dando algún tip, algún tema con respecto a cómo poder ayudarse, cuando de repente veo que dicho elemento salta desde un viaducto allá en Guanajuato, cayendo de manera brutal y falleciendo. Algo muy penoso y muy horrible, la verdad, porque por el tipo de trabajo, cuando era Ministerio Público, me tocaron muchos asuntos acerca de suicidios, gente que se quitaba la vida. Y vaya, sin ser Marifer Centeño, te puedo decir que dicha persona tenía unos problemas emocionales muy grandes, de tipo sentimental. Por eso es que opta por hacerlo público, en el sentido de que se grabara, para que en cierta manera es hacerle un daño a esa persona que le pudo haber ocasionado ese daño. Él mismo lo dice cuando está hablando, y no lo digo sin conocimiento de causa, sino porque varias veces me tocaron tener este tipo de eventos con policías que se habían quitado la vida. Muchos que se vieron copados por la presión en las cuestiones de su trabajo, algunas cosas que no debieron haber hecho o que se inmiscuyeron donde no debían. No se quitan la vida como este compañero, simplemente toman su arma de cargo y se despiden al más allá. O inclusive algunos en sus unidades chocaban, optaban por una manera rápida y sin dejar más pistas, como lo hizo el compañero. Y esto es debido a mucha cuestión con estas presiones que tienen los policías. Pero vaya, no vamos a hablar solamente de los policías, sino también lo que viene en el ámbito de procuración de justicia, que se ha visto donde ha habido suicidios últimamente con varios fiscales, jueces inclusive, pero más en este tipo de órgano. ¿Por qué? Porque la presión se acumula y ellos son casi el eslabón más débil de la cadena. Bajo sus hombros llevan la presión del trabajo, de los riesgos, en el caso de las mujeres, hasta donde se ha documentado cierto tipo de actos donde son reprobables por parte de mandos superiores. Y todo esto se viene formando como una olla de presión en el cual no hay una válvula de escape. Se va acumulando y se va acumulando. La lejanía, en el caso de los que son de seguridad pública, que tienen que alejarse de sus zonas donde se encuentran con la familia, problemas económicos, y aúnale a esto la cuestión del riesgo. Prácticamente ellos se juegan primero la vida, después la libertad, donde muchos han quedado también presos, y por último el trabajo. Entonces es un tema muy complicado por el tipo de situación en los que ellos se enmarcan. Aquí viene la respuesta: qué es lo que se ha podido hacer para que se pueda ayudar en este caso a este tipo de elementos y no conlleven a terminar la vida de esa manera tan horrenda. Pues
Bueno, qué curioso. Un candado. Está muy bonito este parque. ¿Qué conlleva para que podamos tratar de evitar por parte de los órganos de gobierno este tipo de situaciones que afectan no solamente a la sociedad, sino también a los cuerpos policiales? Bueno, como bien saben, aparte de ser abogado penalista, me he dedicado mucho a lo que es la cuestión de la criminalística de campo, la criminología. Y en mis viajes que he tenido en el extranjero, uno en particular me llamó la atención cuando acudí en las Islas Canarias y un amigo de mi fallecido padre, que era comisario de la policía, perdón, son como el órgano municipal allá, le pido de favor que si me llevaba a conocer cómo trabajaban. Me encantaba documentar este tipo de cuestiones cuando viajo en el extranjero, no solo España, Cuba, Colombia, Estados Unidos. Pero me llama la atención que cuando acudo con él allá en la laguna, en Santa Cruz de Tenerife, me encuentro donde él me empieza a enseñar cada una de las instancias donde trabajaban ellos como policías. Y cuando vamos pasando por una oficina que dice psicólogo, me llama mucho la atención. Y yo con la creencia, al ser también en ese tiempo Ministerio Público, pues que era en cuestión de psicología forense, a donde se lleva a la víctima para efecto de que se le haga su valoración. Y me dice él, no, no es para eso. Es un psicólogo el cual cada cierto periodo los policías tienen que acudir con él y todos los servidores públicos que se enroncan en esta rama de prevención del delito para efectos de evitar este tipo de cuestiones que suceden en el ámbito policial, y no nomás hablando en México, sino también en España. Nada más que potencialicemos lo que sucede aquí en México, que no es la misma política criminal que aplicaría Europa a la que tenemos aquí en México, donde aquí tenemos grupos delincuenciales, donde tenemos bandas criminales, delincuencia común, lo cual a veces supera hasta algunas policías municipales y al Estado mexicano en sí. Pues bueno, yo le digo a él, oye, está muy interesante, me gustaría pasar con él a platicar, a ver cómo es que se trabaja, porque pues en México no lo tenemos. Paso con él, el psicólogo, y ya me empieza a explicar, me hace un estudio casi a mí también, que no es lo mismo que nos hacen en el examen de confianza para nada, en el psicoanálisis y en el polígrafo, porque él estudia el entorno de vulnerabilidad y los riesgos que corremos y todo lo que venimos acumulando como un hoy express. Vaya que él se asombró y me dice, pues en ese tiempo trabajaba en la zona norte del estado de Veracruz, Tihuatlán, una zona de alto riesgo, donde teníamos delincuencia organizada, ejecutados, desmembrados, tiroteos, mil cuestiones muy horribles, las cuales cuando se las conté se quedó impresionado y me dijo que con cuántas sesiones tenía yo programadas con mi psicólogo institucional, lo cual le digo completamente cero, allá no tenemos eso. Me dice él que sí es algo muy preocupante guardarse todas esas cosas en la cabeza, porque tarde o temprano derivan en estos problemas. El separo de la familia, te rompes por dentro, o en el caso del compañero, pues se quita la vida. Y es aquí donde viene esa parte importante de este tipo de psicólogo, porque dirás, bueno, y no puedes acudir con un psicólogo particular. Es complicado, y eso mismo me lo explican ellos, porque un psicólogo particular, hay cosas que a veces los policías, pues no es secreto de estado, pero son cuestiones operativas.
en el cumplimiento del deber, cuando tienen que hacer el uso de la fuerza letal u otro tipo de acciones, donde pues en las manos de un psicólogo particular se corre el riesgo de la fuga de información, o a veces tristemente cosas que no podría entender un psicólogo de a pie común y corriente. Y este psicólogo que está preparado en este caso para poder trabajar con estos policías o gentes también del órgano militar, está preparado para poder llevar ese tipo de cuestiones que ellos tienen en su operatividad. La cuestión del suicidio es una cuestión muy delicada. Tú te vas dando cuenta cuando vienes con las máximas de la experiencia por el trabajo, en qué entorno sucedió, pero todo lo que deriva en este tipo de cuestiones policiales termina de esta manera. ¿Por qué? Por el tipo de modus vivendus, el trabajo, y que tarde o temprano afecta. Y lo peor es que afecta en tanto que el Estado mexicano no lo ha tomado en cuenta, porque imagínate un policía que se encuentra curtido, hablando un policía fronterizo, un policía donde están en lugares de alto riesgo, que se encuentra curtido en esta espiral de violencia que vivimos día con día. Y el día de mañana, por distintos rumbos políticos, cuestiones de políticas públicas no criminales, le dan las gracias a estos policías cuando se llevan no solamente la experiencia táctica, manejo de unidades, manejo de radiofrecuencias, manejo de armas y todo tipo de cuestiones, que se lo llevan y se llevan en la cabeza estos traumas, y la manera más directa de potencializarlo es del lado del enemigo, irse al lado oscuro, como lo diría en Star Wars, pues potencializando ahora sí las filas del enemigo. Estamos para servirles. Es un tema muy complicado, la verdad que me gustaría que me dejaras tus preguntas. Estamos aquí para servirte también en Jalapa, Veracruz, en Azuara Consultores. En el ámbito ahí del hashtag dejaré los números de contacto por cuestiones sí que se manejan de manera penal, o también en el caso de capacitaciones. Pero bueno, si tú eres un amigo policía que también se encuentra en ese tipo de cuestiones, parece una frase muy trillada, no es busca ayuda, sino busca la ayuda correcta. Porque el buscar la ayuda y no encontrarla con una persona que te entienda, te puede orillar inclusive a que la respuesta fuera peor que el problema. Por eso es que necesitas tú tener alguien que sea en la salud mental, que sea importante en el sentido de que conozca este tipo de atribuciones para poder ayudarte. Un saludo, un abrazo desde Jalapa, Veracruz, y nos vemos la próxima semana.